Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta reunión del grupo de estudio del libro recopilatorio sobre las enseñanzas del alma de Alice Bailey y el maestro tibetano. Hoy es martes 20 de abril y estamos en la sesión 131. Como de costumbre aparece este nenúfar, este loto de agua, equivale al loto del agua en Occidente, que para este estudiante es un simbolismo claro con el vehículo causal o cuerpo del alma. Aquí tenemos la lista de los múltiples nombres de la conciencia. Son 42 en total. Si interesa alguno, cuando lleguemos a la diapositiva de preguntas, podéis formularla. Aquí finalizamos la semana anterior. Dice, el órgano empleado es el tercer ojo. Su analogía puede comprobarse en el poder observado frecuentemente en el ojo humano, cuando domina a otros seres humanos y animales con una mirada, y con la mirada fija puede actuar magnéticamente. La fuerza fluye a través del enfocado ojo humano y también a través del tercer ojo enfocado. La fuerza fluye a través del enfocado ojo humano y también a través del tercer ojo enfocado. Estábamos hablando del tema del tercer ojo, del tema de la focalización, del tema del desarrollo de esta visión interna, y estábamos indicando que el estudiante, que el discípulo, sería discípulo en el momento que dependiera exclusivamente del tercer ojo, del ojo de la intuición, ese que está situado en el entrecejo y que en realidad es el ojo del alma. Continuamos. Dice 3. Su aspecto destructor y la energía que fluye a través del tercer ojo puede tener un efecto desintegrador y destructivo. Mediante su enfocada atención dirigida por la voluntad inteligente, puede expulsar la materia física. Mediante su enfocada atención dirigida por la voluntad inteligente, puede expulsar la materia física, es decir, puede producir auténticas catarsis, auténticas transformaciones, transmutaciones, transfiguraciones. Dice, es el agente del alma en el trabajo purificador. En forma misteriosa, el alma es el ojo de la mónada, que le permite a la mónada, el ser puro, actuar, hacer contacto, conocer y ver. En forma misteriosa, el alma es el ojo de la mónada, que le permite a la misma mónada, el ser puro, actuar, hacer contacto, conocer y ver. Y dijimos también que cuando se alcanza la cuarta iniciación, realmente la mónada son los ojos del logos. Por lo tanto, como es una chispa divina que forma parte de la propia esencia del logos, pues allá, cuando una mónada ha acabado su ciclo en el cuarto reino, regresa a la casa del Padre, al quinto reino por la puerta grande, le acompaña con toda la experiencia. Por lo tanto, la memoria de la mónada es la memoria del logos. Dice, su aspecto destructor y la energía que fluye a través del tercer ojo puede tener un efecto desintegrador y destructivo. Mediante su enfocada atención dirigida por la voluntad inteligente, puede expulsar la materia física. Puede expulsar la materia física. Por lo tanto, dispondremos de un elemento desintegrador. Pero ojo, no se trata de activar el tercer ojo, se trata de manifestar el alma continuamente. 46. La impresión. Dice, para el aspirante y particularmente el discípulo consciente, la impresión a considerar procede de 4 fuentes. 1. Del alma del discípulo. 2. De la rama al cual pertenece. 3. Del maestro directamente. Y 4. De la tríada espiritual vía Antakarana. La impresión, esto que acabo de recibir, ¿os acordáis cuando estudiamos en verano el curso de la telepatía y el vehículo etérico, que el tibetano denomina la telepatía la ciencia de impresión? Pues esta captación intuitiva de la verdad, para el aspirante y particularmente para el discípulo consciente, la impresión procede de 4 fuentes. La primera, de la propia alma. La segunda, de la rama al cual por línea de rayo monádico pertenecemos. La tercera, del maestro de esta rama por rayo monádico.
y la cuarta de la tríada espiritual, es decir, de los vehículos de la mónada vía antakarana. Por lo tanto, para que esto se perciba, no olvidemos que la tríada espiritual está compuesta del principio de voluntad, Atma, el principio de fusión, de integración, búdico, es decir, Budo, el Budi, el átomo búdico permanente, y el átomo manásico permanente es la parte más densa, más inferior de la propia mónada, pero es la parte abstracta. Es decir, nosotros como concreta es una forma, una emanación de esa parte abstracta. El día que realmente tengamos construido el puente entre la mente abstracta y la mente concreta, es decir, que nos hayamos unido de forma consciente con los vehículos de la mónada, que es lo que en realidad somos, ese día vamos a percibir todo este proceso de manera consciente y por lo tanto la impresión formará parte de nuestra actividad de servicio. Continuamos. Dice, las dos primeras etapas abarcan el periodo de las dos primeras iniciaciones. La tercera etapa precede a la tercera iniciación y persiste hasta que el discípulo se convierte en maestro. El cuarto tipo de impresión informativa puede ser registrado después de la tercera iniciación y llegar al discipulado en la rama. La captación de la tríada espiritual. Dice, las dos primeras abarcan el periodo de las dos primeras iniciaciones. Decíamos, ni más ni menos, aquí lo tenemos, de la propia alma del discípulo. La segunda de la rama al cual pertenece. Tercera iniciación del maestro. Y esta, a partir de ahí, nos va a acompañar siempre. Dice, el cuarto tipo de impresión informativa puede ser registrado de la tercera iniciación, después de la tercera iniciación, y llegar al discípulo en el asrama. Continuamos. Entonces tiene la tarea de impresionar su mente con lo que se le ha dicho y ha conocido en el asrama. Finalmente, como maestro de una rama, emprende una de las principales tareas jerárquicas, la de dominar la ciencia de impresión. Emprende la tarea de dominar la ciencia de impresión. Curiosamente, este sendero indica algo específico, ¿no? Tiene la tarea de impresionar su mente con lo que se le ha dicho y ha conocido en la rama. Finalmente, como maestro de una rama, emprende una de las principales tareas jerárquicas, la de dominar la ciencia de impresión. Por lo tanto, entendamos que el maestro también evoluciona. Se trata de cada vez perfeccionar más la comunicación con los discípulos perfeccionar más la comunicación con el rama y con el propio maestro, y tendremos un canal de comunicación perfecto, instantáneo, como si fuera una fibra óptica, pero de altísima velocidad. Continuamos. Dice, por lo tanto, esta etapa de impresión comprende dos aspectos. Uno se refiere a la capacidad de recibir impresiones, el otro a la capacidad de ser agente impresor. La actitud pasiva recibe impresiones, la actitud positiva emana una irradiación, una imagen, un pensamiento, y tenemos la potestad de ser emisores. Claro, si nosotros somos emisores, acabaremos finalmente imprimiendo esta señal que emitimos, la acabaremos imprimiendo en la conciencia del discípulo, en la conciencia de nuestros semejantes. Funciona esto de forma instintiva. Acordaos cuando estudiamos el tema de la telepatía y el vehículo etérico, decíamos que el tipo más instintivo de telepatía era de plexo a plexo, y eso ya ni nos acordamos, pero funcionamos, por ejemplo, con el miedo y con la alegría, situaciones extremas, el plexo solar funciona completamente. Dice, no se le permite al discípulo practicar el arte de la impresión hasta que se encuentre entre quienes reciben impresión de la tríada y por lo tanto de Shambhala, dentro de la zona protectora o aura de la rama al que pertenece. No se le permite al discípulo hacer prácticas con el arte de la impresión, proyectar formas, símbolos, pensamientos, ideas, hasta que se encuentre entre quienes reciben impresión de la tríada y por lo tanto de Shambhala, dentro de la zona protegida en el aura de la rama al que pertenece.
De lo contrario, si no se hubieran estas garantías, estos requisitos de pureza, lo que podríamos es caer en el sendero de la magia negra. Dice, debe recordarse que esta ciencia de impresión es en realidad la ciencia de la construcción, vitalización y dirección de las formas mentales. Solo a un discípulo que haya pasado por los procesos de la transfiguración, es decir, la tercera iniciación, y no se haya víctima de su propia personalidad, se le puede confiar un ciclo tan peligroso de poderes. Solo a un discípulo que haya pasado el proceso de la transfiguración y no sea víctima de su propia personalidad, se le puede confiar un ciclo tan peligroso de poderes. Bien, aquí ya nos dice claramente, además, estos textos, si no recuerdo mal, son los mismos que aparecen en cierta medida en el libro Telepatía y Vehículo Etérico. Este libro, El alma, la cualidad de la vida, es un recopilatorio sobre el tema del alma que aparece en toda la obra de Alice Bailey del tibetano. Por lo tanto, coincide el texto. Es curioso que diga la transfiguración y no sea víctima de su personalidad. Curiosamente, la personalidad es lo que se acaba transfigurando en la tercera iniciación. Prácticamente ya se ve la luz dentro de la luz. Ahora bien, lo que nos está diciendo es que eso, en cierta medida, nos insinúa que eso no es la solución final, sino que habrá un proceso muy arduo por parte del propio discípulo de mantener la disciplina sobre los vehículos de expresión, porque de lo contrario, con el poder que se le ha concedido en la iniciación, en la ceremonia iniciática, podría hacer auténticos estragos en sí mismo y en el grupo con el que trabaja. Por lo tanto, o superamos el problema de la identificación con la forma, nos acostumbramos a trabajar dentro de la forma con la facultad que se nos ha conferido en la transfiguración, o realmente tendremos un verdadero problema, porque estos poderes van a ser auténticas bombas de relojería en nuestras manos inexpertas. Mientras exista el deseo de obtener el poder egoísta y controlar e influir materialmente las mentes de otros seres humanos o grupos, no se le puede confiar al discípulo, de acuerdo a la regla jerárquica, la creación deliberada de formas mentales designadas para producir efectos específicos y su divulgación entre individuos y grupos. Solo pueden hacerlo después de pasar las pruebas de la iniciación de la transfiguración, la tercera, lo que hablábamos antes. Es decir, la prueba se pasa, pero hay que demostrarlo continuamente que se ha pasado la prueba. Por eso la vida de los iniciados, de los que han pasado estas pruebas, suele ser tan compleja y muchísimas veces son seres que aparecen y desaparecen misteriosamente, que no quieren demasiado contacto con el público porque saben perfectamente el riesgo que corren. Imaginaos por un momento que tuviéramos ciertas capacidades de trabajar con la mente al nivel de imprimir en los demás un pensamiento definido y que nosotros nos tuviéramos completamente limpios, que no actuásemos de acuerdo al canon que la jerarquía exige de nosotros. Aparte de estar haciendo magia negra, el karma se cebaría en nosotros, nos apartarían inmediatamente y, llegado el caso, nos quitarían las facultades. La ciencia de impresión constituye la base para la práctica de la telepatía. La ciencia de impresión constituye la base para la práctica de la telepatía. A. Telepatía. La comunicación telepática es el registro en la conciencia del cerebro físico de la información impartida. La comunicación telepática es el registro en la conciencia del cerebro físico de la información impartida. A. Directamente de maestro a discípulo, de discípulo a discípulo, de estudiante a estudiante. La ciencia de impresión constituye la base para la práctica de la telepatía. La comunicación telepática es el registro en la conciencia del cerebro físico de la información impartida. Registro en el cerebro físico, si no, no hay ni telepatía, ni hay impresión, ni hay captación intuitiva de la verdad. O lo registramos a nivel cerebral
o para nosotros como si no hubiera existido. Por lo tanto, mientras no haya una constancia plena a nivel cerebral de lo que tenemos, de lo que hemos percibido, realmente no perdamos el tiempo ni pensando ni hablando de ello. Dice directamente de maestro a discípulo y de estudiante a estudiante. Ya vienen las preguntas, ¿eh? Dice de maestro a discípulo, de maestro o discípulo al ego y de allí a la personalidad, del maestro o del propio discípulo al alma y de allí a la personalidad integrada, mediante los subplanos atómicos. Dice, observarán, por lo tanto, que únicamente aquellos en cuyos cuerpos se encuentra materia del subplano atómico pueden trabajar en esta forma, es decir, eso se llama la purificación de la personalidad. No ser buenos, no como se nos ha dicho tantas veces, ser obediente, hacer todo lo que te digan, no reacciones en contra, no, es purificar la sustancia. Eso que aprendemos en el otro curso, el de magia organizada planetaria, transmutar la polaridad de los átomos, de los vehículos de nuestra personalidad, en lugar de que miren hacia lo más denso, que comiencen a sustraerse de la influencia de lo más denso. Y ahí, como almas, tenemos la potestad de dar la vuelta a este proceso. Observarán, dice el tibetano, por lo tanto, que únicamente aquellos en cuyos cuerpos se encuentra materia del subplano atómico, pueden trabajar de esta forma, es decir, lo más refinado. La seguridad y la exactitud subyacen en esta facultad, en trabajar con vehículos refinados. Bien, llegan las preguntas, aportaciones, etcétera. Venga, que no os tenga que decir como cada semana que hagáis preguntas, por favor, Jesús, adelante. Dime. ¿me oyes? Mira, entonces, según lo que has dicho, por ejemplo, hablarle al alma de una persona, eso sería magia negra, ¿no? ¿De qué persona? Por ejemplo, de un ser querido, ¿no? Tú, para hablar con el alma de un ser querido, tiene que ser de alma a alma. Tienes que visualizarte como alma por encima de la cabeza, con el hilo de conexión dentro de la cabeza, y visualizar a la otra alma. Hay que hacer el proceso así. Lo otro no es nada. Es una cosa que los humanos hacemos, Vale. pero que no tiene ningún valor. Vale. Ninguno. Pero entonces esa conexión de alma a alma no es magia negra, ¿no? No, pero para que funcione, eso tenemos que partir de personalidades integradas, fusionadas cada una con el alma, sino ¿qué conexión hay? Ninguna. Vale. Es un nido de espejismos, como el tema del perdón, el tema de que amo a todo el mundo, de la fraternidad. Es un espejismo, ¿por qué? Porque se ha quedado en eso. Porque si fuera real, el planeta Tierra sería infinitamente mejor, porque hay personas que sí que desean el bien para el mundo, pero lo desean, no trabajan plenamente conscientes e impersonalmente conscientes para que esto acontezca. Entonces, como no sabes si yo tengo el alma integrada y el otro, pues entonces a lo Pues mejor... mejor es callarse y aguantarse. Haciendo el tonto. Yo, es un tema muy puñetero, muy difícil, como el tema del perdón. Yo os he dicho más de una vez que no creo en eso del perdón. Es decir, si uno comete un error, lo que no puede estar es con la idea vana, peregrina, de que me arrepiento y se acabó. Esto no es así, ni mucho menos. Lo que debemos hacer es una cosa, tener higiene mental y no estar continuamente machacándonos ni machacando a los demás por un error que se cometió hace 40 años o 30 años o lo que sea. Si uno tiene una discapacidad visual, no hay que echar la culpa ni a los padres ni a nada. Es decir, ¿me ha tocado vivir esto? Pues me ha tocado y punto. Y quien dice eso, pues dice a lo mejor actitudes que se desarrollaron teniendo muy pocos años. Nosotros conocemos un poco de lo que significa la ley del karma, pero la gente profana no lo conoce. Entonces, en lugar de dar sermones, lo mejor es que cada uno aprenda a convivir de forma correcta con lo que tiene, porque no va a ser una discapacidad, va a ser una capacidad diferente. Hoy en día, afortunadamente, se habla de multicapacidad o capacidades diversas. No se le llama a la gente discapacitados, ni muchísimo menos, y menos a nivel mental. Ya sabéis que por ciertas actividades de los seres humanos han nacido legiones de niños con dificultades cognitivas, ¿no? Cuando éramos pequeños esto era objeto de ridiculez, se ridiculizaban estos comportamientos. Hoy en día, afortunadamente, no. Hay gente que tiene su tiempo para poder reflexionar y otra pues que es muy viva. ¿Dónde está la diferencia? No hay tal diferencia.
No conocemos las tribulaciones del alma que se manifiesta a través de un cuerpo que por alguna razón el sistema nervioso no recibe correctamente las órdenes del cerebro. No sabemos qué tribulaciones ha tenido y tampoco, lo peor del caso, es que conocemos las nuestras. Por lo tanto, no podemos impartir justicia como nos gustaría. ¿Algo más? Venga, familia. Jesús, eso Dime. que decía de construcción, vitalización y envío o dirección de las formas mentales, Sí. ¿esto es lo que hacen los maestros con los Esto es lo que hacen discípulos? los maestros, sí. Y los magos negros también. Cada uno coloca en la Bueno, ya imagen me imagino que lo también, claro. normal. Ya sabéis que la magia, la única diferencia que hay es la intención, la dirección hacia donde se trabaja, ¿eh? La Ya. parte oscura trabaja para potenciar la forma, aunque vaya revestida de mármol blanco y oro y brillantes, no nos engañemos con esto, y la parte blanca lo que trabaja, la forma le interesa poco, solamente le interesa la conciencia que se va a desarrollar utilizando la forma, nada más. Entonces las construcciones mentales que, por ejemplo, gente como yo puede hacer y todo esto no sirve para gran cosa, ¿no es A ver, cierto? sirven, pero que tengamos en cuenta que esas construcciones, no lo dejemos de lado, no lo olvidemos, son la base del sendero que me estoy construyendo. Luego no me queje del sendero que tengo, ¿eh? Claro, porque este libro, si lo vamos leyendo, es para gente más avanzada, pero claro, Este es libro una es manera. es un recopilatorio de todo lo que él escribió sobre el tema del alma. Es un estudiante creo que, o una estudiante, no sé quién fue, creo que fue de Sudáfrica, una compañera, una discípula que había, hizo un trabajo impecable porque, vamos, cogió varios libros y los seleccionó por temas. Y la verdad es para quitarse el sombrero, ¿eh? Sí. Pero que este tema concretamente para nosotros es como un conocimiento de lo que sucede, ¿no es cierto? Es una aportación, lo que sucede que debemos trabajar en la línea de no dejarlo actuar como una teoría, sino que es un camino de liberación, una Bueno, o liberación de la persona. intentarlo, ¿no? Claro, no nos podemos quedar tampoco en el intento. A ver, uno por mucho que se prepare para hacer la gran carrera, la gran maratón, no tiene ninguna garantía de que acabará la maratón en el tiempo que se ha dicho, no la tiene. Lo importante es que esté siempre atento y el día a día le va a decir que en el fondo lo que está haciendo es corriendo una carrera. Ahora, ¿dónde está la meta? La meta llegará el día que desencarne, porque ha perdido por cuestiones karmáticas, ya no tocaba continuar. ¿Cuándo lo va a reemprender? No se sabe, supuestamente en la siguiente encarnación, a no ser que haya algo preparado, haya algo que todavía no se haya consumado y se necesita realizar. Es decir, esto no es, me dejo la lección a no ser que se esté dentro del ARRAN, es otra historia. Pero esto no es, he acabado el curso y estoy esperando que me llamen para el siguiente curso. No, no porque tal vez haya algo en los átomos simientes que digan no. Ahora corresponden 2 vidas normales, entre comillas, de silencio. ¿Qué quiere decir esto? De vivir una vida mundana. No quiere decir que uno se meta en las tabernas a alcoholizarse, no va por ahí el tema. Sino que apartada aparentemente de todo lo que en esta vida a lo mejor hemos trabajado con la obsesión de buscar la pureza, entrar en contacto con el maestro, la rama y todas esas historias, ¿no? A lo mejor te tocan 2 encarnaciones en la que este tema no aparece y ahí lo que se quiere ver ni más ni menos es como tú como alma que ya traías este bagaje de vida, la vida anterior, ¿qué has hecho? Porque si en esta encarnación nos hemos adentrado por esta senda, quiere decir que el bagaje viene de las vidas anteriores. Más o menos lo digo porque llevamos muchos años y se nos da medianamente bien. ¿Qué quiere decir? Que no lo dejo hoy y lo cojo mañana, sino que hemos tomado la decisión y llevamos años y años. Nos equivocamos nosotros, nadie más, ¿eh? Aquel que dice que acierta y no trabaja, no os lo creáis, ¿eh? Desconfiad de él, ¿eh? Desconfiad. ¿Algo más? Venga. ¿Encarna? Sí, Jesús, yo Dime. quería comentar que hemos leído el aspecto destructor del tercer ojo. Claro. Y esto me ha venido como la reflexión de esta mañana de la nota de Tauro que dice, veo y cuando el ojo El se ojo abre está todo se abierto, todo se ilumina. ilumina. Claro, si es que va por ahí el tema.
Es lo mismo entonces, Mira, ¿verdad? no es que sea lo Estamos mismo, hablando de que la iluminación... no simplifiquemos, no es lo mismo. Lo que pasa es que Bueno, vale, tenemos una tienes razón. mente y la mente debe de trabajarse hasta que uno ya la pueda, por el silencio que tiene dentro, la pueda transmutar, la pueda traspasar. Mientras esto no acontezca, no pretendamos vía pasividad alcanzar la luz. Lo que si el mito de Tauro, ¿en qué consiste? Pues en sujetar al toro del deseo, ni más ni menos, y darte cuenta que el toro del deseo en el fondo, es el vehículo emocional, y que sin vehículo emocional no podemos estar. A ver, esto en nuestro país tenemos un icono que está en todas las fuera de Cataluña hay muchísimas colinas, carreteras, que hay un símbolo que de una famosa marca de espirituosos de hace años que quedó un toro, y ese toro, curiosamente, siendo un país de Sagitario, se asocia a la conciencia española. ¿Y por qué se asocia? Pues porque es un país donde el mundo del deseo ha hecho maravillas. Pero maravillas, ¿eh? Maravillas. En fin, no digo más. Por tanto, ¿por qué el ojo el tercer ojo destruye la forma? Porque hace una selección estricta, aparta todo lo superfluo. La intuición, cuando se manifiesta, ¿qué hace? Separa rápidamente la paja del grano, de forma instantánea. Uno, cuando tiene luz, se da cuenta que todo lo que hay alrededor, le guste o no le guste a una persona medianamente orientada en la luz, forma parte de la luz. No hay oscuridad, solamente hay luz. Lo que sucede es que nosotros tenemos un prejuicio natural para no ver la luz dentro de la oscuridad, que es un sistema de protección, imagino. ¿Queda claro esto último? No, no mucho. A ver, no existe la oscuridad. Es no comprender lo que es la polaridad. Cuando uno tiene luz de verdad, ve la luz dentro de la oscuridad, la luz dentro de la materia. Entonces, cualquier circunstancia de la vida, me guste o no me guste, forma parte de una expresión de luz. ¿Lo vemos o no? A ver. Sí, eso sí. Bueno, La lo puedo doctrina entender. secreta, el proemio, ¿qué dice? Todo está dentro del uno, no hay vida fuera del uno, ¿verdad? ¿Os acordáis de aquello? Además, estaba esto en una clase en la que un teósofo, cuando se dijo aquello de... Y entonces las guerras mundiales, que no, entonces no, a ver, perdona. Todo está dentro del uno, por lo tanto, una guerra forma parte de ¿qué? ¿De la parte oscura? ¿O es que el uno también tiene parte oscura y iluminada? Es que es todo lo mismo. ¿Lo vemos o no? Bueno, digamos que puede formar parte de la parte oscura, pero que también sirve a un propósito al final. A ver, no maticemos. No maticemos. Esto es como decir, bueno. Yo no creo en el karma porque soy una bellísima persona, etcétera, etcétera. Bueno, pues créelo. Pero todo lo que tú manifiestas es lo que en realidad eres. No vale la pena decir, no, yo soy una persona muy evolucionada, pero claro, la materia es involutiva. Bueno, ¿y esto qué significa? O lo manifiestas o no hay tal cosa. ¿Lo vemos o no lo vemos? Sí, o lo manifiesta o no lo eres, o no Es estás que, todavía. pues la misma historia. Sí, todo está dentro del uno. La parte oscura y la parte iluminada van de la mano, es la misma. Solamente cambia el punto de vista del observador. Cuando ya pasemos esa experiencia de la montaña, ya tendremos una dosis de intuición considerable y nos enfrentaremos a la cruz, al tema de la prueba de la cruz, a la muerte, a la resurrección, y luego ya veremos en qué queda todo esto. Hoy por hoy no sabemos lo que es. Pero claro, la cruz es ni más ni menos la cuarta, deshacerse de ese apego que te hemos tenido a la persona, a la forma humana, vida tras vida, y salirte por la puerta grande del cuarto reino. ¿Alguna aportación más, familia? ¿Continuamos? ¿No? Jesús, una pregunta más. Sí, es que la impresión y la imaginación creadora, ¿en qué se parecen? Y la intuición, La imaginación creadora, uy. No, hemos hablado antes de Mira, la semana pasada. depende del grado de evolución. Lo correcto sería visualizar. ¿Por qué es imaginación creadora?
porque estamos utilizando el potencial de visualización de la mente para acercarnos al mundo abstracto de la conciencia. La conciencia, por definición, es abstracta, no es concreta. Por lo tanto, ¿por qué le llamamos imaginación creadora? Porque nos estamos poniendo en sintonía con algo que está relacionado, no en la forma porque carece de forma, con lo más elevado a lo que aspiramos. En la medida en que nos focalicemos en esa imaginación, ese punto elevado de conciencia, estaremos materializándolo. ¿No? ¿Sí? ¿Seguimos o no? Sí, seguimos. Venga. Dice, de ego a ego, mediante el cuerpo causal y transmitida directamente de acuerdo al método anterior o acumulada para actuar gradualmente cuando sea necesario. De alma a alma, mediante el vehículo causal. Y transmitida directamente de acuerdo al método anterior o acumulada para actuar gradualmente y cuando sea necesario. Aquí tenemos un buen sendero. 2. El trabajo telepático de alma a alma es para la humanidad el tipo más elevado posible de realizar y es el tipo de comunicación responsable de todos los inscritos inspirados de verdadero poder, de todas las sagradas escrituras mundiales, de los pronunciamientos iluminados, de los oradores inspirados y del lenguaje simbólico. El trabajo telepático de alma a alma es para la humanidad el tipo más elevado posible de realizar y es el tipo de comunicación responsable de todos los escritos inspirados de verdadero poder, de todas las escrituras sagradas mundiales, de los iluminados pronunciamientos, de los oradores inspirados y del lenguaje simbólico. Y curiosamente hay una montaña que bueno, tiene aparentemente un acceso medianamente difícil y luego hay una pared vertical. ¿Qué nos está diciendo esta imagen? Pues que probablemente necesitemos hacer un trabajo extra, hacer una transfiguración clara, un enfocamiento en lo más elevado de nosotros mismos para convertir todo esto en verdadera realidad. Hoy por hoy es maravilloso, ¿no? Pero te dice que el verdadero trabajo telepático es de alma a alma. ¿Y por qué será esto? Porque la mente concreta no interviene. Porque si tenemos que trabajar telepatía a nivel de mente concreta, ya sabéis lo que va a llegar, ¿eh? No va a ser exactamente lo que me gusta o lo que no me gusta, pero las razones mías y no las razones tuyas. Por lo tanto, si trabajásemos a nivel de alma, la ciencia de la impresión se convertiría entonces en una herramienta de fiar, infalible. Además, el trabajo telepático debe comprobarse. Uno se debe de cerciorar con el tiempo si lo que envía el emisor es lo que ha recibido el receptor. Si no, no vale. Y debe de ser detallado, porque si no es detallado, el mensaje, es decir, descifrado plenamente, no hay garantías de estar haciendo un trabajo verdadero, real. Dice, ello solo es posible cuando existe una personalidad integrada y también el poder de enfocarse en la conciencia del alma. Es solo posible cuando existe personalidad integrada y también el poder de enfocarse en la conciencia del alma. La mente y el cerebro deben estar en relación y alineamiento perfectos. La mente y el cerebro deben estar en relación y alineamiento perfectos. Entonces, para que esto acontezca, para que exista este alineamiento entre mente y cerebro y mente y alma, debe haber una integración de la personalidad considerable, un alineamiento continuo y sobre todo vivir en eso que Vicente llamaba cariñosamente serena expectación, en lo más elevado de nosotros mismos. Claro, esto obliga a no perder el tiempo con las minucias de la vida diaria. Por eso esto es tan complicado, no está al alcance de todo el mundo. Dice, cuando un hombre comienza como alma a responder a otras almas, a los impactos y a las impresiones de las mismas,
indica que se está preparando rápidamente para el proceso que lo conducirá a la iniciación. Cuando un hombre como alma comienza a responder a otras almas, a los impactos y a las impresiones de las mismas, indica que se prepara para la tercera iniciación, se prepara para una iniciación, una expansión de conciencia. ¿Por qué? Porque empieza a tener en su día a día un interés preponderante en el tema del alma, pero no visto desde mi perspectiva, mi alma, yo como alma, sino verla dentro de las formas con los seres que entra en contacto. No todo el mundo, cuando está en grupo, no olvidemos que el trabajo del discípulo es el trabajo grupal, pero el trabajo grupal es grupo de almas, no de personalidades. La personalidad no entra. Lo que sucede es que necesariamente debemos trabajar con ellas, porque todavía nuestra conciencia no está por encima de esa idea de la personalidad. Necesitamos trabajar de esta manera. Trabajo telepático entre alma y mente. Dice, con esta técnica se mantiene la mente firme en la luz. Trabajo telepático entre el alma y la mente. La mente es iluminada por la presencia del alma. Por eso, cuanto más elevados tengamos el punto de enfoque, o mejor dicho, mantengamos la conciencia lo más serenamente expectante, lo más abstraída de lo mundanal, lo más subjetivamente posible, estaremos en contacto de mantener la mente firme en la luz. No permitamos nunca que entre lo banal, lo absurdo, todo eso que hace daño, y menos aún los malos pensamientos de rencor, de envidias, de venganzas, de odios, etcétera, etcétera. Dándose cuenta entonces del contenido innato de la conciencia del alma o de aquello que forma parte de la vida grupal, del alma en su propio plano y cuando está en comunicación telepática con otras almas. El objetivo es que seamos conscientes per se, por definición, de la evolución y del sentir, entre comillas, de las otras almas, dejando de lado todo lo que son las cuestiones de la personalidad. Eso nos va a exigir un cambio radical, ¿eh? Hay mucho lastre que soltar en el camino, mucho, ¿eh? Dice, este es el verdadero significado de la telepatía intuitiva. Por este sistema de comunicación se fertiliza la mente del discípulo con ideas nuevas y espirituales. Llega a ser consciente del gran plan y despierta su intuición. Hay que decir que el método que utiliza la jerarquía, los arramas y el maestro es enviarte mensajes cifrados para ti. Empieza una actividad él y empieza a emitir una serie de señales, de pensamientos, y cada uno recibe el que necesita. Y con ese pensamiento tendrá que trabajar durante bastante tiempo, porque ese pensamiento trabajado acabará evocando unas cualidades. Y si no, tomad por nota lo que significa una nota clave de un signo astrológico, por ejemplo, de los trabajos de Hércules. El tema, por ejemplo, que nos ocupa, que estamos ya en Tauro, cuando el ojo está abierto, yo veo por definición, pero cuando el ojo está abierto, el ojo de la intuición está abierto, me revela que todo es luz. Esa es la cualidad de la iluminación, que en el fondo la iluminación es purificar el vehículo emocional de tal manera que la ley de atracción no sea una anormalidad, sino que sea un mecanismo propio de la conciencia divina para acercarse al mundo de las formas y explayarse en él y sobre todo revolver con una auténtica conciencia integradora. Continuamos. Dice, hay que tener presente un punto que con frecuencia se olvida. La afluencia de las nuevas ideas desde los niveles búdicos despierta la intuición del discípulo e indica que su alma se integra consciente y definidamente con la tríada espiritual y por lo tanto se identifica cada vez menos con el reflejo inferior, la personalidad. Hay que tener presente un punto que con frecuencia se olvida. La afluencia de las nuevas ideas desde los niveles búdicos, la tríada espiritual, despierta la intuición del discípulo y le indica que su alma se integra consciente y definidamente con la tríada espiritual y por lo tanto
se identifica cada vez menos con el reflejo inferior, la personalidad. Comienza a ser sensible y a recibir impresiones de la tríada, del átomo búdico permanente. Cuando estas impresiones se potencian cada vez más, al final se llega a la cuarta iniciación. Dice, esta sensibilidad y relación mental entre alma y mente permanece rudimentaria en el plano mental durante mucho tiempo. Lo que se presiente permanece demasiado abstracto o vago como para ser formulado. Es la etapa de visión y desarrollo místicos. Es la etapa de visión y desarrollo místicos. Esta sensibilidad y relación mental entre alma y mente permanece rudimentaria en el plano mental durante mucho tiempo. Lo que se presiente permanece demasiado abstracto o vago como para ser formulado. Es la etapa de visión y desarrollo místicos. Por lo tanto, mucha paciencia, perseverancia y mantener un completo alineamiento con la propia alma. La mente purificada viviendo en lo más elevado. Nada de perder el tiempo más de lo estrictamente necesario en las cuestiones personales y en aquellos asuntos que por personalidades todavía necesitamos resolver, pero no estar todo el día pensando en cómo voy a pagar el próximo mes el recibo de la hipoteca. Debemos tener algo, las ideas claras, la mente muy clara. No olvidemos que si la mente, el pensamiento no está bien trabajado, es decir, lo usamos cuando lo debemos usar, el tema del que estamos hablando, de esta sensibilidad a la impresión telepática, esto será todavía una quimera para nosotros. Telepatía entre ajna, mente y cerebro. Telepatía entre ajna, mente y cerebro. En esta etapa la mente continúa siendo el receptor de las impresiones provenientes del alma, pero a su vez se convierte en un agente transmisor o comunicador. ¿Os acordáis que hace unos años en algún retiro os comencé a insistir en el tema de vivir en el entrecejo, de focalizaros cada día como unos 30 segundos para empezar? No sé si lo hacéis o no, pero si esto se hace, evidentemente se tiene una percepción del contacto interno muy, muy diferente. Por lo tanto, es cuestión de aventurarse, de soltar lastre y ver la grandeza que tenemos en ciernes cuando realmente focalizamos la conciencia en el entrecejo. Porque una conciencia focalizada en el entrecejo indica con el tiempo que la personalidad está integrada, y lo está porque la presencia del alma es clara. Esto es como el tema del rayo del alma. El rayo del alma aparecerá cuando tenga que aparecer. Lo que sí va a aparecer es el vehículo de la personalidad cuando comience a integrarse, que va a ser una fusión de los tres vehículos de la personalidad, de los tres rayos. Y ese rayo de la personalidad será el subrayo del alma, el camino por el cual el alma se va a expresar. Por lo tanto, nuestra mente va a ser el vehículo elegido por la propia alma para poder escanciar la sabiduría. Pero solamente será verídico cuando vivamos en el centro ajna. Las impresiones que se reciben del alma y las intuiciones registradas a través del alma, procedentes de la tríada espiritual, se formulan en pensamientos. Las ideas vagas y las visiones hasta ahora inexpresadas cobran forma, siendo enviadas al cerebro del discípulo como formas mentales corporificadas. Las ideas vagas y las visiones hasta ahora inexpresadas cobran forma, siendo enviadas al cerebro del discípulo como formas mentales corporificadas. Las impresiones que se reciben del alma y las intuiciones registradas a través del alma, procedentes de la tríada espiritual, se formulan en pensamientos. Las ideas vagas y las visiones hasta ahora inexpresadas cobran forma, siendo enviadas al cerebro del discípulo como formas mentales corporificadas. Antes de que nos llegue una forma mental, hemos tenido un aviso, un avance de lo que iba a venir, pero no de la forma que al final vino. Por lo tanto, si estuviésemos muy atentos, podríamos ver la génesis de este proceso, poderla recordar nítidamente y poder percibir en qué momento
existió esa primera comunicación. Con el tiempo, y como resultado de un entrenamiento técnico, el discípulo podrá así llegar a la mente y al cerebro de otros discípulos. Esta etapa es sumamente interesante y constituye una de las mejores recompensas a la correcta meditación e involucra una verdadera responsabilidad. Con el tiempo, y como resultado de un entrenamiento técnico, el discípulo podrá llegar a la mente y al cerebro de otros discípulos. Esta etapa es interesante. Constituye la mejor recompensa a la correcta meditación e involucra una auténtica responsabilidad. Ya llegan las preguntas. Telepatía entre un maestro, punto focal de un grupo, y el discípulo en el mundo. Es una verdad oculta de que ningún hombre es admitido en el grupo de un maestro como discípulo aceptado hasta que llegue a ser espiritualmente impresionable y pueda actuar como mente en colaboración con su propia alma. Fijaos lo que tenemos al fondo, ¿eh? ¡Qué maravilla! Es una verdad oculta. Ningún hombre es admitido en el grupo de un maestro como discípulo aceptado hasta que no llegue a ser espiritualmente impresionable y pueda actuar como mente en colaboración con su propia alma. Bien, según lo que nos sugiera, ahora es el momento de las preguntas. Venga. ¿Preguntas, familia? ¿Reflexiones? Una cosa, cuando un discípulo ha dicho que puede llegar al alma a través de su alma puede llegar al alma de otro discípulo, por decirlo, ¿no? Uh-huh. Y puede, entonces, ¿qué es lo que recibe? ¿Ideas? ¿Alguna impresión? ¿Una forma? ¿Qué es? ¿Cómo se comunican las ¿Cómo almas? se puede? Bueno, las ideas, a ver, la idea no, los arquetipos no tienen forma, es lo búdico. Las ideas es lo que se capta en la mente abstracta, se van secuenciando se van densificando, pero son cosas muy abstractas. La Pero ha fraternidad dicho que puede llegar al cerebro, entonces en el cerebro... llegará llegará una imagen de algo que debe de desarrollar. Por ejemplo, imagínate que se está haciendo un trabajo definido y uno pues un día pues está en una meditación o está conversando con un compañero y lo que le aparece es ni más ni menos en su nivel cerebral es un cáliz de oro. ¿Qué está diciéndole eso? ¿Que está delante de un sacerdote de las iglesias cristianas o que No. realmente el proceso que debe vivir es vivenciar la experiencia del nacimiento interior, nacimiento crístico y la expresión del mismo? Pongamos por caso, ¿no? Sí. Claro, son cuestiones, es decir, no es que he visto esta imagen, no. Es que pensemos que la comunicación entre alma y alma, lo único que se podrá percibir en las primeras etapas, entiendo, es un cierto grado de plenitud y darte cuenta que el grupo realmente existe. Ahora, es un grupo que con los ojos de la conciencia humana, de los 5 sentidos, la mente y lo que actualmente comprendemos en el mundo en el que vivimos, pues no coincide exactamente. Ya, es como si fuera un fortalecimiento interno de todo, ¿no? Y básicamente el contacto de alma a alma se traduce muchísimas veces, esto sí que porque he tenido la experiencia de estar con gente que uno, por alguna razón, ha estado atento y sí que es verdad que hay una especie de efervescencia en la captación, una paz que es bastante considerable, un vacío increíble y darte cuenta que el tiempo no ha pasado y se ha tocado un tema que no puedes a lo mejor delinear completamente, diseccionar perfectamente, pero no importa. Lo que ha quedado es precisamente una experiencia que indica que ha habido un contacto de alma a alma. Y ese alma que coge más fuerza es como si lo abstracto que han captado lo trajeran más propio, Es que más mira, cercano. si
tuviésemos la potestad, pero claro, por cuestiones evolutivas no está al alcance de todos, porque esto se consigue a base de purificación interna, a base de transmutar karma, es decir, de hacer un buen dharma, llevar una vida correcta, vida tras vida, valga la redundancia. El tema de las palabras del Buda, del tema del sufrimiento y cómo alejarte del sufrimiento por el correcto deseo, la aspiración, todo aquello que hemos estudiado cada año para Wesak, tiene una validez total. ¿Qué pasa? Que nosotros lo circunscribimos todo a ese momento, a esa percepción que tenemos de que la vida solamente es esto. No es así. Ahora, hemos de actuar de tal manera que es el único momento que tendremos. Sabemos que hay más, tendremos otra oportunidad, pero la que nos interesa es esta. Y cuando todavía estamos enfrascados en el mundo de la tensión, de la personalidad, más que nada del mundo kamamánástico, el mundo de deseos, esa mente de deseos que es la típica que Tauro intenta resolver con la atención, ni más ni menos. A ver, mientras estemos bajo ese problema, esa impronta tan personal, es muy difícil dejar un hueco para lo más abstracto. Cuando uno ha despertado, se da cuenta de que todo lo que le acontece tiene una razón de ser y la conoce, con el tiempo la conoce. Y conoce el problema de los demás, en qué consiste. Lo importante, llegado aquí, es que aceptemos nuestras limitaciones personales, pero no perdamos el tiempo con ellas. A ver, la Alice Bailey tuvo una vida durísima y al final acabó en una silla de ruedas, escribiendo en la cama, horas y horas y horas y horas, con un problema de azúcar, de diabetes muy grande y bueno, una salud por el suelo. Pero lo importante que ella consiguió al final la iniciación. Y la consiguió porque el trabajo al que ella voluntariamente se sometió, lo fue trabajando varias vidas antes. Sabía que llegaría, esto es una aportación mía, sabía que llegaría un momento en el que tendría que entregarlo todo, y lo entregó todo, lo entregó todo. Esa es la responsabilidad, ¿no? Es que olvidarse de uno mismo. Es que hasta el extremo de que francamente uno tiene lo que necesita para continuar sirviendo. Sí. Cuando al maestro se le pide el servicio varias veces al año, los plenilunios, ciertos plenilunios, a ver, lo que se le está diciendo es confía en mí que yo quiero estar. Él ya sabe los patinazos que vamos a tener. Lo sabe, tanto que lo sabe. A ver, ya lo sabe, pero él te va a dar. Si tú respondes, tendrás más. Si respondes más, tendrás mucho más. Hasta que al final, evidentemente, se te va a colapsar el sistema, porque no olvidemos una cosa, cuando se está en ese proceso de expansión de conciencia, la afluencia de energías espirituales, entre comillas, por llamarles así, acaban provocando una continua alteración de lo que es nuestro sistema físico. Lo digo claro, ¿no? Es fuego. Hay que irlo integrando, ¿no? Es fuego. Claro, ¿y el fuego qué hace? Purifica, sí que purifica. Y destruye. ¿Al final qué queda? Nada. Al final llega ese momento en que uno dice, caramba, me voy a quitar la vestidura vieja porque esto ya no sirve. Pero hay que hacerlo con agradecimiento, no con resignación, como se suele hacer. Eso no es bueno. No en plan masoca, quieres decir, ¿no? Ay, sí, no me toca nada más. No. Contentísimo de haber cumplido. Pero no contentísimo de que ya no, que internamente sea así. Ese es el gran problema que todavía no hemos solucionado. Pero bueno, llegará. ¿Alguna preguntita más antes de finalizar, familia? ¿Milagros? Sí, solo comentar que es muy complejo, que todo esto es muy complejo y que tenemos un gran trabajo por delante. Y tanto que tenemos un gran trabajo, pero mucho más de lo que nos imaginamos. Mucho más. Sí. Muchísimo más de lo que que nos gustaría reconocer. Es muy complejo. Ahora, si otros lo intentaron y lo consiguieron, bueno, a ver, no tenemos por qué pensar que nos estamos jugando una iniciación en esta encarnación. Yo sé que a veces esto pues insiste mucho en el tema de que la expansión de conciencia, pero esto forma parte de la enseñanza esotérica. Tampoco lo debemos olvidar. Ahora, quitémonos de la cabeza que hemos sido elegidos para recibir determinada expansión de conciencia en esta vida, porque los años van pasando y deberíamos darnos cuenta
de lo que hemos conseguido y eso ya nos indicará hacia dónde nos encaminamos. Tampoco estar continuamente repasando los textos de párvulos, ¿no? De que hay que ser bueno, hay que tener la mente en silencio, eso ya lo sabemos. Eso debe estar integrado. Y si no está integrado, quiere decir que algo hemos hecho mal. Que todo el tiempo que dedicamos, por ejemplo, años leyendo a los pies del maestro, Luz en el sendero, La voz del silencio y todos estos libros de cabecera que todos hemos tenido durante muchos años, quiere decir que no lo hemos puesto en práctica, que todavía somos excesivamente devocionales. Y aquí lo que se quieren personas de la línea impar, quieren científicos, investigadores. Y las opiniones no cuentan, solamente cuenta la captación directa de la verdad. Hacia eso nos encaminamos. Por eso es tan complejo. Y luego que cuando se obtiene un mínimo resultado, el resultado te deja aislado de los demás. Eso es algo que se debe de trabajar, porque aquí le afecta a la personalidad, pero no estamos hablando que debemos actuar como almas. La primera prueba de que vamos por un camino medianamente certero es que nos vamos a quedar solos y vamos a ser vilipendiados y olvidados y ninguneados. Si nos interesa tanto el prestigio social, pues tal vez el camino este no sea para nosotros. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Lo dejamos aquí? Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra, que así sea y cumplamos con nuestra parte.